Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Les saluda Cice Melgen. Bienvenidos a la emisión vespertina de Telenoticias de hoy martes 17 de junio del 2025. Como siempre, llevándoles el contenido de actualidad. A todos los que nos siguen aquí en República Dominicana, en Nueva York, New Jersey, Connecticut y a través de las redes, gracias a todos por acompañarnos y por su fidelidad. De inmediato iniciamos el contenido de hoy. El conguero de Ruby Pérez, Oquil Medrano, a través de su abogado Luis Alcántara, depositó la querella contra Antonio Espaillat y su hermana Maribel, y en la medida de coerción que se conocerá este miércoles solicitan prisión preventiva para ambos, diferente al Ministerio Público que para ella pide domiciliaria. Vamos a hacer contacto con Guillermo García, quien está en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, para que nos dé los detalles. Buenas tardes, Guillermo, adelante. Gracias, muy buenas tardes. El abogado Luis Alcántara, defensa técnica del músico de Ruby Pérez, Oquil Medrano, dijo que para el día de mañana, en la medida de coerción, solicitará prisión preventiva también para la hermana de Antonio Espaillat, alegando que ambos propietarios están en igualdad de condiciones. No está exenta ella de todas las informaciones que tenía el hermano, refiriéndonos a Espaillat. Ella tenía tanto conocimiento como él, y muestra de eso fue que ella fue a la casa del empleado que hoy realmente ha denunciado los hechos y algunos eventos que sucedieron antes de que se cayera el techo. Hablando para los periodistas, el abogado hizo trayectoria, hizo un recuento de lo que había pasado y las advertencias que tuvieron los propietarios sobre la situación y el peligro inminente que existía antes de la catástrofe, y sin embargo no hicieron nada al respecto. En un momento que se encontraba en plena acción el local con personas adentro, le cayó un plafón a uno de los visitantes, y eso de manera hábil de ellos se le escondió a la prensa, se le escondió al país, como también ellos han querido esconder hoy día que realmente ese techo o ese local había que realmente desbaratarlo y empezar de nuevo con una nueva construcción. La audiencia pautada para las 11 de la mañana de este miércoles tiene hasta el momento 96 querellantes. Es todo lo que tenemos desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Yo regreso con ustedes. Gracias, Guillermo García, por tu reporte desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Y a propósito, el Ministerio Público depositó el pasado sábado la solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, en la que incorpora una serie de elementos probatorios para tratar de demostrar las advertencias que por años los dueños del centro de diversión ignoraron sobre una tragedia que, según el Ministerio Público, pudo evitarse. Aini Toribio tiene el reporte. El expediente, que consta de 128 páginas, inicia haciendo un recuento sobre los inicios de la discoteca en el año 1994. Fue mudada a otro local debido a la solicitud realizada por los propietarios de los terrenos donde operaba la misma, siendo trasladada a las instalaciones donde operó el cine denominado El Portal. Sin embargo, el Ministerio Público indica que el traslado del local del Jet Set implicó un cambio en la nivelación del suelo, que buscaba adaptar el lugar a la nueva actividad económica, pero no se realizaron las variaciones fundamentales en la estructura, ya que un cine y una discoteca requieren de especificaciones, pudiendo esta negligencia ser el primer eslabón en una carrera de desatención que culminó en la tragedia más grande que ha tenido el país. Otro de los aspectos que detalla el Ministerio Público en el expediente acusatorio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat es que en el año 2014 un ingeniero fue contactado a los fines de realizar un levantamiento estructural en la edificación del centro de diversión, pero debido a que los responsables de dar continuidad a las labores no volvieron a contactar al ingeniero y solo se logró un 10% del trabajo solicitado.
Y según detalla el punto 12 de la página 38, de haberse terminado el trabajo comenzado por el ingeniero José Manuel Hernández Coste, se hubiese podido detectar la falla de la estructura, ya que el mismo implicaba el análisis en términos generales de la condición estructural de la edificación, pero eso no fue posible por la falta de seguimiento e interés por parte de los hoy imputados. Dentro de las acusaciones más graves que pesan en contra del empresario Antonio Espaillat es la remoción de una de las columnas principales de la estructura, que apenas un año después, sin que se completara ni siquiera un 20% el levantamiento sobre en qué condiciones se encontraba la edificación, y según los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, fueron gestionadas por el propio Antonio, sin contar con los permisos del Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional. Según lo que establece también la acusación presentada este sábado por el órgano persecutor contra los ejecutivos del Jet Set, cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva. El documento detalla que fueron instalados un total de 6 aires en el techo del Jet Set, 3 de 20 toneladas y 3 de 15. El último se instaló en diciembre del año 2024. Además, se añaden 3 tinacos y un transformador. El problema del cambio de plafones por las filtraciones eran constantes, así lo establece Gregorio Adames Arias, conocido como Gregory, en su declaración al Ministerio Público. Gregory se desempeñaba como encargado de reservaciones y todas las actividades operativas del Jet Set. Además, era la persona de confianza de los hermanos Espaillat. Para contrarrestar las constantes filtraciones de agua, se echaban finos en el techo. A partir del año 2023 se echaron alrededor de 6 o 7 capas de linos. Los trabajos los realizaba el señor Manuel Jiménez, encargado de mantenimiento. El 7 de abril, horas antes de la tragedia, Gregory le informó a Antonio Espaillat que los plafones se estaban cayendo. Además, caían pedazos del techo, por lo que lo consideró peligroso. Esa misma noche, antes que Ruby Pérez iniciara su presentación, un señor que se llamaba Remberto Durán iba caminando cerca de la pista y un pedazo del techo rompió un plafón, cayéndole en el hombro. En ese momento le informó a la señora Maribel Espaillat de que tenía que suspender la fiesta, por lo que le venía diciendo desde la tarde que se estaba cayendo partes del techo. Gregory explica que Maribel le respondió que solo Antonio podía decidir eso, y tras el colapso del techo, Maribel visitó a Gregory para advertir que lo que él sabía era delicado y que podría darle hasta 20 años de cárcel a Antonio Espaillat. El órgano acusador plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat cometieron de manera sistemática una serie de acciones y omisiones que llevaron al desplome del techo del Jet Set Club y no realizar los ajustes, trabajos y remodelaciones necesarias para evitar que 235 personas murieran y más de 180 resultaran heridas. Para Telenoticias, Anny Toribio.